Buenas noches, esta será la práctica final de la tercera unidad del ciclo escolar 2021. Dice, en la primera parte de sensores, a usted como ingeniero se le contrata para que haga la automatización de una casa particular. Este proyecto de domótica se le ha encargado por una empresa que lleva años dedicada a los proyectos electrónicos. La casa deberá cumplir con las siguientes especificaciones. A. Deberá de monitorear la temperatura y humedad. Si la temperatura es mayor a 35 grados, debe avisar el encendido de un ventilador automáticamente. Los valores de temperatura y humedad deberán ser mostrados en una LCD. Desplegar un aproximado de la concentración de gas en la casa. Este valor deberá ser desplegado en la LCD. Al superar cierto porcentaje de gas, a nuestro criterio deberá de activar una alarma visual o sonora. Y por último en la C dice controlar el alumbrado del exterior de la casa. Este deberá encender automáticamente cuando la persona se acerca a la casa. El alumbrado deberá ser proporcionado por una bombilla de 110 voltios de corriente alterna. Entonces tenemos nuestro proyecto, el cual tenemos aquí. Y vemos que iniciamos con nuestras librerías necesarias, las cuales son estas. Luego los datos para que funcione como tal las librerías, como el módulo Bluetooth, la LCD, el servomotor, que en este caso el nombre siempre lo pongo como mi servo, y para el sensor, la creación del objeto. Luego seguimos con la declaración de pines para los sensores. El pin de gas sería el número 8. Para el pin del PIR sería el número 2. Para el pin donde va conectado el sensor de temperatura es el pin número 7. Luego con las declaraciones de los pines de salida. Para la alarma, ventilador, luces de la calle, luz del cuarto número 1, luz del cuarto número 2 y luz del cuarto número 3 con sus respectivos pines. Ya en el voice top declaramos las salidas de los pines anteriores y también iniciamos con el monitor en serie que me sirve con el servo, declarando que es el pin número 3, el módulo del módulo Bluetooth, y por último escribimos en el servo en la posición 0 para que siempre esté cerrado por seguridad. Luego con las lecturas del sensor declaramos unas variables como lectura, como lec para la lectura del PIR, lectura para el sensor de temperatura. Luego esto lo cambiamos a temperatura y humedad para que nos den los valores. Y aquí vemos los datos desplegados en la LCD, donde vemos la temperatura en grados centígrados. También vemos la humedad y la medida del gas. Luego vemos en el módulo Bluetooth si podemos enviar algo. Y entonces desde la aplicación, que esta es en la parte número 2, adelantando. Entonces vemos si depende del dato que nos envíen, encenderá la luz del cuarto número 1, la apagará. Igual con los otros los otros dos cuartos que llega al 3. Luego vemos aquí lo que nos interesa sobre el pin del gas. En este caso yo utilicé una variable O para que si el pin de gas sea de mayor a 150 o el dato que nos envíe la aplicación haga que se encienda la alarma. Ya dado caso si este valor de 255 del pin del gas sea menor, o que enviemos el dato de la aplicación, que es, en este caso puse A minúscula, entonces nos apagará la alarma. Esto sucede con el de temperatura y con el sensor PIR. Es decir, en el sensor PIR, que es este, si nos da un estado alto, o nos envía la C, que yo le coloqué luces de calle significado, entonces veremos que nos encenderá la luz de las calles. Luego, si este sensor PIR nos da un estado bajo,
o nos tira una C en la aplicación, entonces nos dirá que las luces están apagadas, es decir, que estarán apagadas como tal. En lo de la temperatura vemos que si la temperatura es mayor a 35, se encenderá el ventilador, o si el dato que enviemos por el medio de la aplicación, igual nos las encenderá el ventilador. Entonces, si es menor a 34, el ventilador estará apagado, o si lo apagamos directamente de la aplicación. Y por último tengo esta variable que nos envía el dato de la aplicación, que es una P mayúscula, que nos abrirá el portón a 135 grados, que considero que es que se abre muy bien el portón. Y por último vemos que si enviamos desde la aplicación la letra P, o desde el botón que corresponde a la letra P minúscula, en el servomotor escribirá un estado de 0. Y luego terminamos con este programa. Entonces iremos a verlo en el protoboard. Entonces aquí tenemos nuestra LCD donde despliega los datos. Y vemos que la maqueta viene así. Este es el portón, nuestra puerta. Y aquí arriba tenemos nuestros cuartos como tal. Esta sería como una sala donde se encendería el ventilador señalado por la LED azul. Y nuestros 3 cuartos que tenemos aquí. Entonces, como vemos, en la LCD se nos muestra los datos que nos corresponde o que nos solicitaron. Y les explicaré la segunda parte de la aplicación para que veamos el funcionamiento. Y aquí tenemos esta parte número 2 que les comentaba, donde dice: adicionar a los puntos anteriores, el cliente solicita una herramienta para controlar la casa desde su celular, por lo que se le pide realizar una aplicación utilizando App Inventor para poder monitorear el estado de la casa. Esta aplicación deberá tener una interfaz a su gusto. La aplicación deberá permitir realizar las siguientes acciones: encendido o apagado de luces. Aquí nos dice utilizar 4, pero como se los dije anteriormente, yo utilizaré 3 por cuestiones de pines y por el cableado de nuestro jumper, que con el transcurso de estas prácticas se me han ido rompiendo las patas y ya no dispongo tantos. Dice B: encendido y apagado del alumbrado exterior de la casa. C: apertura y cierre del portón de la casa, control del ventilador de la casa y alarma contra incendios o emergencia de un intruso o de humo. Entonces, como les había dicho en el programa, aquí tenemos estos que nos dicen que si se enciende o enviamos el dato desde el teléfono, desde la aplicación, nos encenderá o nos apagará ya sea el ventilador, la alarma o las luces de la calle. Entonces iremos a ver esto en el protoboard. Bueno, aquí tenemos nuestra aplicación abierta, que vemos que es una aplicación sencilla, donde aquí está la interfaz prácticamente, donde vemos que si podemos conectar o desconectar el teléfono del módulo Bluetooth. Tenemos la sección de inicio, donde vemos que nos dice el ventilador y la alarma para encenderlo o apagarlo. En el exterior tenemos las luces de la calle y el portón, y luces de la casa en el cuarto 1, 2 y 3. Entonces veamos en el inicio, donde nos dice el ventilador. Entonces presionamos y vemos que nuestra luz azul del ventilador está apagado. Si nosotros presionamos apagar, se nos apaga. Con la alarma contra incendios lo veremos posteriormente. Ahorita iremos a lo de la calle, y donde vemos que si encendemos la luz de la calle con nuestro módulo del relé y nuestro foco, encenderá. Vemos que ahí nos enciende nuestro foco, y si presionamos apagar, se nos apaga. Encender y apagar. Por siguiente punto, el portón del garage, donde vemos si presionamos abierto, nos abre el garage, que es este cuartito. Y si presionamos cerrado, se nos cierra el portón. Nuevamente, abierto y cerrado. Ahora con las luces de la casa, que son estos 3 cuartos. Entonces vemos que tenemos nuestra aplicación para encender el primer cuarto.
Y para apagarlo, el segundo y el tercero. Y podemos tener encendidos los tres. Yo pensaba que el ventilador en este caso podríamos utilizarlo como otro cuarto extra, que en este caso solo se agregaría otros dos botones para encenderlo y apagarlo. En este caso simularemos que son estos. Entonces ahí encendemos nuestra luz del cuarto número 4. Y por último, la alarma contra incendios. En este caso yo tengo aquí la alarma contra incendio, pero en el transcurso de la práctica se quemó el buzzer. Entonces lo sustituí por una LED, que es esta LED roja, que vemos que si la presionamos aquí encendido de la alarma, se enciende. Pero en este caso yo lo cambiaré por un foco giratorio. Entonces veremos esto. Como les iba diciendo, voy a cambiar el foco que tenía anteriormente de este a este foco, para que la alarma sea como las que hemos visto en la televisión o en películas, que es una alarma giratoria. Entonces lo único que hice fue cambiar el pin del módulo del relé a la salida que tenemos aquí del LED, que iba a ser la alarma. Entonces le presionamos encender alarma en nuestra aplicación y enciende nuestra alarma giratoria y la podemos apagar. Entonces esto es todo con esta práctica. Gracias.